Amigos y amigas de Cartago, nos encontramos una vez más en nuestro programa, en estas emisiones que estamos haciendo en territorio, en la pandemia. Hoy no puedo parar de reírme porque mientras estamos grabando no solamente hay que aguantar la nevisca, el frío y toda la inclemencia, sino que también nos agarra la lluvia, como en este momento en el que estamos terminando otra edición más de Cartago para enseguida sacarla ya casi en estreno, casi en vivo. En algún momento haremos un vivo por nuestro canal, acá por Somos el Valle, y también por todos los amigos que repiten las emisiones de Cartago. Hoy vamos a meternos con un tema que generalmente en estos días de pandemia se ha escapado bastante de nuestra jornada cotidiana, que tiene que ver con la energía, cómo nos estamos parando hoy frente en un momento de tanta incertidumbre y tanta desesperación por la falta del mango, por la cuestión de estar encerrados, por la discusión que nosotros siempre tratamos de tener en nuestra convicción cotidiana, que es hacia dónde va un mundo que tendrá que discutir de alguna manera qué pasa con la propiedad privada, qué pasa con la cuestión pública, que para nosotros sigue siendo esencial hoy para entender lo que está pasando, incluso desde términos sanitarios. Vamos a hablar de energía. Pensaba en eso teniendo en cuenta el nivel de ganancia que han tenido las energéticas en tan poco tiempo como fue en el macrismo. Gran parte de la última época del kirchnerismo pudimos incluirlo, pero hablemos del macrismo en el aspecto de que incluso un gerente de la Shell, un capo de la Shell, fue ministro de Energía. En esos términos nosotros hoy estamos haciendo esta transmisión para referirnos a una noticia que nos impactó muchísimo, que fue el retiro de los equipos de perforación de la Shell por el tema de los sismos. Nos enteramos a través de este trabajo que hoy presentamos junto a Martín Álvarez, el Cipo, Martín Mulali, para muchos de ustedes, de que la Shell hizo la operación prácticamente de manera unilateral. O sea, para el Estado neuquino, para el Estado nacional, casi que no hay ni participación, ni voz ni voto. Agarró y levantó los equipos de perforación y se fue. Este tema a nosotros nos pone hoy en discusión, primero, el pasivo ambiental que nos está dejando el fracking, después la cuestión de los terremotos, y después cómo puede ser que la Shell, prácticamente como tantas otras empresas, por nombrar Pluspetrol, por nombrar, no sé, Pampa, esta creo que es de Macri, para variar, bueno, pero lo cierto es que las empresas, el capital privado es casi un estado aparte dentro de Vaca Muerta. Tiene sus propias leyes, sus propias reglas, hasta su propia policía, me atrevería a decir. Este informe que nosotros hoy vamos a presentar es una entrevista que realiza Martín Mulali, el Cipo, nuestro productor, a Javier Grosso. El tema esencial tiene que ver con los sismos. Así como nosotros preguntamos en estos días de coronavirus y de pandemia quién va a pagar el costo de la pandemia, digamos, si el porcentaje, el famoso 1% o el restante 99%, también hoy vamos a hablar de energía. ¿Quién paga Vaca Muerta? ¿Quién se queda con el pasivo ambiental? ¿Qué pasa con los terremotos? ¿Hay o no una evidencia científica de que efectivamente el fracking puede provocar movimientos sísmicos? Ese es el desafío que hoy tenemos en este Cartago lluvioso que tenemos en esta emisión especial. Así arrancamos. Hablar de la historia de la sismicidad en Vaca Muerta es una historia relativamente reciente, al menos la parte documentada y registrada. Estamos hablando de, cuando definimos Vaca Muerta, principalmente estamos hablando de la provincia de Neuquén, aunque Vaca Muerta también ocupa partes del territorio rionegrino y mendocino. Y los sismos han aparecido, se han colado en la agenda porque de la no existencia previa, al menos en los relatos de los pobladores, sobre todo de Sausal Bonito y los alrededores de Añelo, hace algunos años se transformó en una cotidianidad. Los sismos, no hay registro de sismos. El primer sismo registrado para la zona por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica
es allá por noviembre del 2018, y a partir de ese momento tanto INPRES como y principalmente una organización chilena, Red Geocientífica Chile, empiezan a registrar gran cantidad de sismos, superando en este momento, digamos en este tramo de los últimos 5 años, ya superando los 200 sismos en un área que no dista de un radio mayor a 40 kilómetros. Es decir, concentrados en esos 40 kilómetros tendríamos más de 200 sismos. Javier Grosso, docente e investigador del Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. La particularidad del caso, cuando empieza a alertarse a la población y principalmente los pobladores de Sausal Bonito, que es una de las localidades que más lo sintió, allá por fines del 2018 y comienzo del 2019 se da un momento muy intenso, y ellos cuando lo manifestaban indicaban que previamente en la historia, en el relato familiar, no habían sismos y de repente aparecieron con todo. Cuando nosotros empezamos a cruzar datos, vemos que esa aparición de los sismos, su mayor intensidad y recurrencia, acompaña al momento de paso en que las actividades hidrocarburíferas del fracking en la zona, principalmente las áreas Mangrullo y Fortín de Piedra y Aguada Pichana, estaban pasando a lo que se conoce como explotación masiva. Eso implica mayor cantidad de pozos, pero a la vez mayor cantidad de fracturas, mayor cantidad de inyección, mucha más intervención en el ambiente. Nosotros realizamos ese cruzamiento de datos, empiezan a coincidir, empezamos a cruzar datos de sismos con pozos que efectivamente estaban fracturando, y nos da una proximidad en tiempo y en espacio bastante importante. Fracking desencadena una ola de terremotos en zonas de Texas que llevaban millones de años inactivas. Hay un estudio dirigido por un sismólogo de la Southern Methodist University en Dallas, publicado en noviembre de 2017, que revela que la avalancha de temblores que se está produciendo en Texas en fallas inactivas durante al menos 300 millones de años, imagínense, son consecuencia justamente de la fracturación hidráulica en la cuenca Fort Worth en los campos de Barnett. Muchos de los campos perforados están a escasos metros de casas, comercios, escuelas, iglesias e incluso aeropuerto con más tráfico del mundo. Esa coincidencia espacio-temporal es muy notoria porque, por ejemplo, para el caso del área cercana a Sausal Bonito, en Rincón del Mangrullo y Fortín de Piedra, fracturan muchos, tienen muchas etapas, en varios pozos tienen muchas etapas de fractura, y la cantidad de sismos que se dan entre diciembre de 2018, enero de 2019 y febrero 2019 es muy importante. Y si se quiere, el episodio sísmico más importante de ese primer tramo del año es el que se da el 7 de marzo, 6 o 7 de marzo, ahora no lo recuerdo precisamente, en cercanías al lago Marimenuco. A escasos kilómetros se muestran los epicentros. Entonces, bien, cuando nosotros seguimos con eso fue muy dificultoso, sobre todo obtener la información, porque cuando la pedíamos a INPRES, que es el organismo oficial encargado de registrar esa información en todo el país, nos la negaban, por escrito por supuesto, diciendo que había un acuerdo de confidencialidad con la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de Neuquén. No la negaban, la Secretaría tampoco, pero cuando pedíamos los datos independientemente también siempre se resguardaban en eso, y cuando intentábamos avanzar en los informes nos decían que ya había personal investigando, que ese acuerdo comprometía una investigación, que de hecho nombraban hasta el CONICET, aunque nunca nadie se presentó como investigador de CONICET sobre el tema. Cada vez que se planteaba en la opinión pública, en los medios, de hecho hoy en la actualidad se lo sigue refiriendo así, hablaban de que para tener certezas sobre posibles relaciones había que tener instalada una red de 26 sismógrafos. Esos 26 sismógrafos nunca se instalaron. De hecho, desde el verano de 2019 están instalados el de Añelo y el de Sausal, y nunca más se instaló ninguno. No se instaló ni en el resto del año, y siempre dicen que vamos a tener una información seria, certera, confiable cuando estén esos 26. De hecho, si solo hubiera uno más,
sería un muy buen registro, y lo ideal sería 8. Con 8 tendríamos la posibilidad de tener una precisión casi absoluta en relación a eso. Consideramos desde el grupo interdisciplinario de estudios ambientales que claramente hay una relación entre los sismos y la fractura hidráulica y el fracking, que claramente hay una relación entre la presencia de los pozos sumideros y las etapas de fracturas y el aumento de la cantidad de etapas de fractura y el aumento de las presiones de los equipos, porque los equipos que están perforando cada vez son equipos más sofisticados, porque claramente se está buscando maximizar los tiempos de trabajo. Entonces los equipos inyectan más cantidad de agua, incorporan más etapas de fractura. Los equipos que ha promocionado algunas de las empresas para este tramo 2020 incluso hablan de tener 7 etapas de fracturas diarias en el tramo horizontal, por supuesto. Entonces lo que nosotros estamos analizando es que está clara la relación, estamos buscando poderla transformar en datos publicados, pero estamos haciendo un recorrido serio, no queremos publicar información sin tener por lo menos una base científica y una base sólida. Un dato muy característico, sobre todo en lo que es este tramo de cuarentena, pero que a la vez regresan las operadoras del sector. El dato característico es que durante un tramo de la cuarentena todas las operaciones se detienen. Llega a haber en el mes de marzo 0 etapas de fractura. Marzo o abril hay muy pocas etapas de fractura. Y esas etapas de fractura nosotros las cotejamos con la cantidad de sismos registrados y nos encontramos con que el 16 de febrero ocurre un sismo al norte de Añelo, y recién el próximo sismo registrado tanto por RedGeo como por Impress recién va a ocurrir el 4 de abril. El 4 de abril, luego el 9 de abril, de ahí va a saltar al 13 de mayo, y el 13 de mayo particularmente se da algo que nosotros entendemos que tiene mucha implicancia en el complejo territorial, que es que finalmente se acuerda el barril criollo. Esta coincidencia del regreso o de acordar el barril criollo y la vuelta a las actividades se ve reflejada en el subsuelo cuando a partir de empieza a temblar ya más intenso el 25, 26 de mayo, pero en la semana del 1 al 6 de junio hay registrados, según Impress, 16 sismos y según RedGeo Chile son 20 sismos. La particularidad de este registro y de esta semana es que no hay un precedente en los registros de Impress para el área en el cual en una seguidilla consecutiva de 6 días se hayan manifestado eventos sísmicos mayores a 2,5 grados en escala Richter. Y otra cosa que no tiene antecedentes es que hay 2 sismos de mayor intensidad a 4,2 en esos 6 días. El sábado 6 de junio la empresa Shell anuncia que va a detener sus operaciones por precaución. El anuncio no tiene mucha información, pero ¿qué ocurre? De una semana en la que vienen temblando 20 sismos en 6 días, el último sismo es el sábado 6 de junio a las 5 de la mañana y hasta el lunes, 48 horas después, hasta el lunes a las 5 de la mañana, no hay registro sísmico ni de RedGeo ni del Impress. Hay ese lunes 2 registros sísmicos que están muy próximos a ¿qué? A un pad de pozos que la empresa Shell está trabajando, que así han anunciado en distintos medios que están trabajando en el área bajada de Añelo. Por supuesto nos llama mucho la atención que una compañía multinacional detenga sus operaciones. Ellos aducen una cuestión protocolar y de seguridad porque sintieron el sismo, pero detenga sus operaciones sin que el Estado se los haya pedido, sin que el Estado se los haya exigido. Por lo tanto, creemos que puede que haya ocurrido algún evento ambiental o hayan ellos
pensado que podía llegar a ocurrir. Para nosotros Añelo es muy importante, es realmente una ciudad que tiene mucho que ver con nuestro futuro, pero lo que es más importante es apostar por el desarrollo sostenido de Añelo. Nuestro principal foco está relacionado con un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Educación de la provincia, con obviamente el municipio de Añelo, Fundación y un consorcio de empresas que va a estar apoyando y dando soporte a toda la planificación que se haga con el centro, con una mirada de industria y de diversificación. Detiene sus operaciones Embajada de Añelo, las suspende y durante 48 horas no hay sismos. Todos los sismos de podríamos llamarlo enjambre sísmico o esta seguidilla de sismos desde el 1 de junio al 6 de junio, todos esos sismos, sea Red GeoChile o sea Impress, no los localizan a mayor distancia que en un radio de 15 kilómetros alrededor de estos pozos. Con lo cual suponemos y creemos que es importante que algún organismo del Estado planteara alguna investigación o al menos tener mayores certezas. No olvidemos que Vaca Muerta, la zona que en promedio más tiembla en todos estos 5 años, está muy cercana al complejo Cerros Colorados. El complejo Cerros Colorados es una obra que desvía el curso del río Neuquén y lo introduce al lago Los Barriales y de ahí al mar Imenuco, y tiene un complejo de generaciones en Planicie Banderita y en la central Loma de la Lata. Tiene un complejo de generación hidroeléctrica, pero bueno, es importante resaltar que esto está ocurriendo en una zona muy cercana a una infraestructura que no ha sido pensada, no ha sido planificada para una zona sísmica. Impress tiene predeterminado la sectorización de las zonas definidas como de sismicidad baja, nula o moderada. Cuando le hemos planteado a Impress si de alguna manera estaban pensando en modificar esa zonificación, siempre dijeron que no, que estos sismos no indicaban esa necesidad. Nosotros seguimos planteando la duda, sobre todo la duda frente a eventos sísmicos que están registrados, que son cada vez más intensos, que se ha demostrado que son intensos, y nuestra inquietud es qué pasa con la infraestructura preexistente, no solo la infraestructura civil, sino también la infraestructura de los pozos que no fueron encamisados para una zona sísmica. Insistimos con esto, hay una gran cantidad de pozos sumideros en el área. En los próximos años, como lo dijo el gobernador, nuestra producción va a llegar a 40.000 barriles por día de petróleo y vamos a seguir trabajando, si todo funciona bien, hasta llegar a los 70.000 barriles de petróleo por día. Etapa de desarrollo masivo. Actualmente están produciendo 12.000 barriles día de petróleo, y con esta decisión, con la cual habrán de invertir más de $3.000 millones en los próximos 5 años. Algunos son pozos convencionales reconfigurados en sumideros y otros son pozos perforados para hacer sumideros. Los sumideros son una serie de pozos donde se vierte en el subsuelo, principalmente en la formación geológica Centenario, pero también en la formación Quintuco. Son estas formaciones donde se vierten todos los residuos del flowback del fracking, es decir, todo el agua de desecho que ya no puede ser ni recuperada ni incorporada al ciclo geológico. Planteamos que los sumideros, nosotros, pero también la bibliografía internacional, sobre todo la bibliografía estadounidense, lo que planteamos es que hay un conjunto de elementos que interactúan en los sismos, que son los pozos sumideros, pero también las fracturas, la inyección, la cantidad de arena y líquidos. Los pozos sumideros, para tener
una idea. Nosotros tenemos registrados los datos de todos porque son datos que se han publicado, aunque no fácilmente analizables, pero que se han publicado. Algunos pozos, sobre todo unos sumideros de la compañía Tecpetrol en Fortín de Piedra, han llegado a inyectar en el subsuelo 50.000 metros cúbicos mensuales. Un camión cisterna de transporte de combustible tiene entre 30 y 35 metros cúbicos. Es decir, toda esa cantidad de residuos se inyectan al subsuelo y bueno, consideramos que que eso tiene algo que ver con toda esta serie de movimientos sísmicos y bueno, partiendo sobre todo de la idea de la inexistencia previa de los sismos. Nuestro grupo de investigación, constituido hace no mucho tiempo, pero buscando interdisciplinariamente analizar estos procesos, bueno, cuenta con alguna información, procesamiento de datos, sobre todo de bases estadísticas, pero la dificultad de acceso a la información pública es importante. Los registros llegan tarde, los registros, si bien en la misma página de la Secretaría de Energía se plantean como de carga diaria. Por ejemplo, nosotros utilizamos los registros de fracturas en los pozos de la Secretaría de Energía y no están siendo actualizados en los últimos 2 meses, por lo tanto solo tenemos datos de pozos fracturados hasta la primera semana de febrero y todos esos datos ayudaría. Nosotros consideramos muy importante el acceso a esos datos porque los eventos sísmicos que de este año 2020, sobre todo los de junio, vienen acompañando un recorrido que a fines del año 2019 hasta diciembre del año 2019 no temblaba al norte-noroeste de Añelo. Las operaciones de fractura empezaron a partir de diciembre al norte de Añelo y los sismos se trasladaron al norte de Añelo, dejando de temblar los alrededores de Sausal, donde está Pampa Energía, donde está YPF, donde está Tecpetrol, donde está Techin, digamos, en el sector cercano a Sausal Bonito. Con lo cual nosotros también, ese es un indicador. Un sector que deja de fracturar, deja de temblar, un sector que empieza a fracturar comienza a temblar. No queremos generar alertas innecesarias, pero sí la necesidad de que el Estado neuquino y el Estado nacional, como lo han planteado altos funcionarios del Estado nacional, si interesa la cuestión ambiental de Vaca Muerta, es necesario que se tomen cartas en el asunto importantes, porque Vaca Muerta es un territorio en disputa y hoy es un territorio controlado por las multinacionales. Prueba de ello es que una multinacional como Shell, una de las 7 grandes multinacionales del mundo, detenga un yacimiento sin que el Estado, que es el dueño de los recursos, se lo exija. En esta mitad de la entrevista que tenemos junto a Javier Grosso, que realizó Martín Mulali, que hoy nosotros estamos compartiendo en nuestro material de trabajo en esta emisión sobre energía, pandemia, coronavirus, pasivos ambientales, terremoto, hay una parte en la cual van a ver parte de los testimonios que también habíamos trabajado en el documental sobre Sausal Bonito, un pequeño clip que hicimos junto a la colaboración increíble del Observatorio Petrolero Sur. Quiero destacar esto junto a Martín Mulali, que realizó esta nota, Martín Álvarez, junto a Fernando Cabrera y bueno, tantos otros compañeros, ni hablar, Hernán Escandizo, que están al frente de este trabajo increíble de documentación, de recurso periodístico, de visita en territorio y de organización de distintas voces comunales, que es el Observatorio Petrolero Sur. Te recomendamos para que visites también su web, para que te suscribas a sus canales de información y sobre todo porque el Observatorio Petrolero Sur, casi en una soledad absoluta de 40 años peregrinando en el desierto, venía advirtiendo de lo que iba a suceder con el fracking. Casi en soledad, digo, porque muchos de los periodistas que incluso militaban en el progresismo se ufanaban o los trataban de hippies
o prácticamente querían desmentir con un término absolutamente soez y en un culto a lo artesanal, incluso en los momentos en los cuales YPF pasó a tener el control del Estado del 51%, advirtiendo que el fracking era una apuesta hacia el abismo. Hoy, a casi 10 años de esa advertencia y teniendo en cuenta que incluso hasta la Shell retira sus equipos por los terremotos, uno se pregunta ¿dónde estarán todos aquellos escribas del fracking que recibieron tanto dinero para hablarnos bondades de las Arabias Sauditas de la Patagonia, y que hoy nos encontramos con esto? Ni redes domiciliarias que puedan facilitar una vida digna a miles y miles de vecinos en la Patagonia, y un pasivo ambiental que incluso hasta terremotos nos deja. Hace 39 años que vivo acá. Tengo mi casa de adobe y de bloque. Hace más o menos un año y algo que estoy sufriendo sismo, que le llaman sismo, pero para mí es un sismo, sí, pero que lo provoca el hombre. Se me está partiendo la casa. Últimamente, de noviembre a enero, ha sido terrible porque se me ha terminado de partir toda la casa, que lo que iniciaron hace un año y algo se me terminó en partir toda en menos de un mes, porque si somos realistas, en menos de un mes que se empezó a partir toda la casa. Se me ha roto una estufa que tengo, que es que con lo que yo me caliento o me caliento mi casa durante todo el invierno. Se me cayó una alacena y la casa está terriblemente toda partida y no recibo ayuda de nadie. Bueno, Mai Compuché, yo soy Serafín Huircaleo, soy el lonco de la comunidad Huircaleo, que está en el paraje Sausal Bonito. Bueno, con el tema de los movimientos que hay, estamos bastante preocupados porque hasta hoy no tenemos un dato de qué está pasando y bueno, esos son problemas que nos aqueja, que estamos muy complicados, más en la familia, que la familia, por ahí hay familias de chicos, por ahí hay temblores a las 2, a las 3 de la mañana y están llorando. Nosotros, para no poder que se nos venga encima la casa, salimos afuera. Bien, mi nombre es Acuña Hugo, soy el bombero voluntario de acá de la localidad de Sausal Bonito, donde hoy estamos. Bien, el tema de movimiento sísmico lo tenemos aproximadamente hace 2 años que empezó, con el primer movimiento que fue en la zona de Bajo Las Liebres, acá aproximadamente a 20 kilómetros. Y los sismos, supuestamente sismos que hay, que son movimientos de tierra, esto empezó cuando llegó el tema de Vaca Muerta, que empezaron en Fortín de Piedra. Empezaron a haber acontecimientos de moverse las casas y cada vez esto se fue haciendo más continuo, cada vez más seguidamente. Es importante analizar que no puede ser considerada la situación ambiental y sísmica de Vaca Muerta como algo aislado. Los antecedentes a nivel mundial ya son varios, y sobre todo en países, primero Estados Unidos, donde algunos estados como Oklahoma suspendieron preventivamente la actividad. Incluso en algunos sectores se llegaron a hacer juicios a las petroleras, y esos juicios, bueno, por daños civiles que habían ocasionado la actividad sísmica. Alberta, en Canadá, también comprueba que había una relación entre los sismos y el fracking. Inglaterra suspende preventivamente el fracking a fines del año pasado por no estar dadas las condiciones ambientales, y es una decisión estatal. China también tiene alguna medida de suspensión de esas actividades. En México es otro país donde se ha registrado una relación entre fracking y
y sismos y bueno, los casos son varios, es decir, no se puede tomar a Vaca Muerta como un hecho aislado, las empresas lo saben, muchos de los operadores locales también operan en otros sectores o tienen una relación económica, financiera con empresas que operan en otros sectores, por lo tanto es una información que se conoce. Es clave a partir de este momento hacer hincapié en que los órganos de control tienen que observar, monitorear, observar en clave ambiental. Vaca Muerta no es solo aumentar los registros sísmicos, no es solo aumentar los sismógrafos para medir sismos, es también controlar emisiones, es también controlar los venteos que se hacen de gases a la atmósfera, es también controlar los sumideros y por supuesto consideramos que es muy importante controlar el subsuelo en relación a los pozos que puedan tener o que puedan estar sufriendo alguna modificación o alguna tensión en relación a la actividad sísmica reciente. Y cuando decimos reciente es pensar en estos últimos 5 años. Particularmente hoy y durante estos días, los registros del INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, por lo general en los medios le suelen dar una visión o un espacio bastante grande a la visión de los geólogos, y los geólogos lo que indican es que la naturaleza actúa en forma natural y que estos sismos no tendrían que ver con las actividades, y que dicen que el INPRES diariamente registra cantidades, centenares de sismos a lo largo del país. Eso efectivamente es así, pero con una particularidad. Durante el mes de junio, los sismos registrados por INPRES en todo el país, por ejemplo, Mendoza tiene 16. De esos 16 sismos registrados por INPRES, hay solo 2, uno a 10 kilómetros de profundidad, uno con foco a 10 kilómetros de profundidad y otro con 23. Todo el resto están a más de 120 kilómetros de profundidad. De los 37 sismos registrados durante junio, registrados y publicados oficialmente por INPRES, de esos 37 sismos que INPRES publicó para la provincia de San Juan, solo 3 tienen profundidades de 15, de 23 y de 25 kilómetros. El resto tienen profundidades superiores a 100 kilómetros. ¿Qué pasa con Neuquén? Los 16 sismos publicados, registrados y publicados para Neuquén tienen profundidades, hay uno de 7 kilómetros, los restantes 15 están entre 3 y 6 kilómetros de profundidad. Todos los 16 están a no más de 10 kilómetros de pozos de fracking que tiene Shell en Bajada de Añelo, aunque hay otras empresas operando. ¿Cuál es la particularidad? 3, 4, 5 kilómetros de profundidad coincide con la profundidad de los tramos horizontales del fracking. Los pozos que está perforando y fracturando Shell en Bajada de Añelo los está haciendo a entre 5.500 y 5.900 metros. Y los sismos de estos días tienen profundidades de entre 3 y 6 kilómetros.